a la gente. ¿Usted está de acuerdo con una norma que obligue a todas las entidades financieras a informar sobre el destino de los dólares que reciben del BCB? Claro, entiendo que esta es una normativa, me imagino que una resolución ministerial o algo por el estilo, que sale del Viceministerio de Defensa al Consumidor. Es que uno no aprende, ¿no? Quieren meterse a toda costa con saber qué rayos hace la gente con sus dólares, ¿no? Violando el secreto bancario, violando la privacidad, etcétera, etcétera. Claro, los bancos le van a informar a esta autoridad, que además es jerárquicamente de muy bajo nivel, le van a decir, mire, le hemos dado a tal fulano 1000 y tantos, le hemos dado a tal otro fulano, le hemos dado a este otro fulano. Claro, y ahí se va a saber el movimiento cuando, señores, el secreto bancario es algo que indudablemente está garantizado en el país. Le doy una recomendación, un consejito al Viceministerio de Defensa al Consumidor. Váyase por BOA, váyase por yacimientos, váyase por las gasolineras, váyase por atención en diferentes instancias como en Entel, váyase a ver cómo anda el tema en el CEGIP, las filas, vaya a un montón de instancias, va a encontrar harta pega. Y déjese de meter con algo que las leyes y la Constitución Política del Estado garantizan plena y totalmente. Doblamos la página, pero había que decirlo, Carta sobre la mesa. Hoy vamos a hablar del Congreso de la UCAeñe. Vamos a hablar de las consecuencias en que ha quedado esto. ¿Qué tal? ¿El Congreso vale, no vale? Hoy tengo el gusto, el privilegio de tener como invitado al doctor Marcelo Galván. Él es parte del equipo de abogados de Evo Morales, el expresidente, a quien le agradezco mucho su presencia en Carta sobre la Mesa. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Televisión Universitaria, especialmente a la comunidad universitaria. Obviamente, en el ámbito de la pluralidad que tiene el programa, teníamos que invitar a uno de los que ha sido artífice de esta audiencia que dura 8 horas, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, bueno, la audiencia que se llevó a cabo el día lunes empezó a las 3 de la tarde y concluyó más o menos a las 7, 8 de la noche, ¿no? Fue una audiencia en la cual primero tenemos que señalar la legitimación de lo que fue el presentar el recurso constitucional, porque la señora Leonilda Zurita, que todos la conocen, ella vive en el trópico de Cochabamba y precisamente la competencia territorial donde se presentó era Ibirgarzama, que era el lugar más próximo al lugar donde habita esta nuestra compañera. Ahora, ¿qué se decidió? Y hay una confusión. Varios diputados han salido ayer y hoy a decir, señores, aquí no pasa nada. La Sala Constitucional solamente ha dejado sin efecto el tema de la no aceptación del recurso extraordinario que ustedes han presentado. Pero la anulación de ese Congreso, la resolución que deja nulo ese Congreso, sigue vigente. Por lo tanto, si en este momento nos remontamos a los hechos fácticos, ese Congreso sigue nulo. En realidad no. ¿Por qué? Primero, la resolución de este amparo constitucional, lo primero que hace es dejar sin efecto la resolución 053, quebrado 23, que es la resolución del recurso de revisión extraordinaria. Pero al tener que aceptar el recurso de revisión extraordinaria, de forma tácita, les indica de que la resolución 344, quebrado 2023, ha tenido errores. Por lo tanto, de una u otra forma, van a tener que emitir una nueva resolución. Eso por un lado. Pero por otro lado, han sido 28 derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales los que se han resuelto. Enseguida me explicas cuáles son esos, los más importantes por lo menos. Pero a ver, entendamos esto. Es decir, está bien. Les dice, señores, ustedes tienen que admitir el recurso extraordinario de revisión, ¿no? Por estas razones. Pero no va al fondo del tema, es decir, tampoco les dice, por lo tanto, la resolución que anula el Congreso del MAS realizado en la UCAeñe queda sin efecto. Esa resolución sigue en pie. Lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral es acudir, o sea, volver a revisar esa resolución.
Así es, tiene que volver a revisar precisamente ¿por qué? Porque nosotros, dentro de lo que es el amparo constitucional, como te iba diciendo, hemos sido muy claros en 28 derechos y en 28 vulneraciones que han sido perpetradas contra el instrumento político. Una de las más importantes, ¿cuál es? Por ejemplo, que nosotros, al momento de acreditar la antigüedad de nuestros militantes, ellos cumplían tranquilamente más de 10 años. Imagínense, Evo Morales, fundador del movimiento al socialismo, por un principio de verdad material. Si yo te pregunto quién es el que ha fundado el MAS, tú me vas a decir, junto con todos los fundadores, el nombre de Evo. ¿No es cierto? Bueno, sí, aunque la personería viene de atrás, ¿no? Del señor Áñez Pedraza, que era el dueño de esa personería, un partido de la década de los 80, de los 90, ¿verdad? Que era un desgajo de la falange socialista boliviana. Y justamente por el entronque que hubo con el ASP, hacen de que al final Pedraza le ceda la personería a Evo Morales. Así y Evo Morales le dé la nueva visión, nuevo sentido al instrumento político. Pero que tiene más de 10 años, eso es indiscutible. O sea, ahí dejemos de discutir eso. Definitivamente. ¿Verdad? Y todos los miembros de la directiva. Pero por otro lado, ¿qué es lo más grosero que ha pasado? ¿Qué nos dice la ley 1096? La ley 1096, en su artículo 24, te dice muy claro cuánto tiempo tienes tú para presentar el informe y todos los documentos que puedan complementar el informe. Y te da 30 días. Nosotros terminamos nuestro congreso el 4 de octubre. Presentamos el primer informe el 13, un informe complementario el 14, documentación complementaria el 16, documentación complementaria el 30. Y teníamos hasta el 4 para poder seguir complementando información. El Tribunal Supremo Electoral desecha la 1096 y ellos dan su resolución el 31 de octubre. Básicamente, ¿cuántos días nos han tumbado en lo que podemos presentar información complementaria? 5 días. Eso sí ha sido muy grosero de su parte. Pero, más allá de eso, porque ojo, toda la información complementaria que presentamos hasta el 16, el CIFDE sí toma en cuenta. Y el CIFDE, al tomar en cuenta, ¿qué es lo que hace? Agarra y dice, muy bien, se tiene que registrar esta directiva. Pone sus peros, que eran por temas de forma, no de fondo. Y en ese sentido también agarran y dicen, es que no acompañaron certificación. Dentro de lo que es el amparo constitucional, nosotros también agarramos... Esto es muy importante lo que tú mencionas. El CIFDE es el Servicio de Fortalecimiento de la Democracia Intercultural, que es una instancia dependiente del órgano electoral, que está encargada de supervisar a los congresos de los partidos políticos, etcétera, 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 ¿verdad? El CIFDE envía a sus delegados, ¿verdad? Estos delegados, que son funcionarios del órgano electoral, hacen su informe, ¿verdad? Y ese informe, ¿qué es lo que dice y cómo tienen acceso ustedes a ese informe? Precisamente porque nos notifican con el informe. ¿Del CIFDE? Del CIFDE. ¿Por qué? Porque el CIFDE, como tú dices, es una dirección de fortalecimiento a la democracia interna de las organizaciones políticas. Donde nos dicen, sí, se hizo todo bien, la convocatoria fue correcta, se llevó adelante el Congreso absolutamente con toda la legalidad, pero también nos dice, hay 5 que no cumplen con acreditaciones de forma, no de fondo, ¿no es cierto? Nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a complementar la información, pero por debajo de la mesa, como antes lo hubieran hecho la banda de los 4, agarran y dicen, informe complementario a Secretaría de Cámara. Secretaría de Cámara no tiene la competencia para poder ver los informes sobre estas organizaciones. Es igual que, por ejemplo, el tribunal agarra y dice, no, es que el tribunal tiene como competencia fortalecer la democracia de todos. Bueno, el órgano judicial también puede decir, tenemos la competencia de administrar justicia. Y el tribunal agrario se va a empezar a meter en temas penales. Ya, pero a ver, entonces, el CIFDE emite un informe, ese informe va a Secretaría de Cámara. No, va a la sala plena. A la sala plena. Y la sala plena toma conocimiento y agarra y primero dice, mandemos a Jurídica a ver qué dicen. Jurídica, un informe que el Tribunal Supremo Electoral quiso esconder,
que no quiso tomar en cuenta, que es más, lo borró de toda la resolución 344, ¿qué decía? Le decía, señores, ustedes solo pueden hacer dos cosas, o aprobar el informe del CIFDE o pedir un informe complementario al CIFDE, si tienen algunas dudas. Obviando ese informe, el tribunal, la sala plena agarra y dice... ¿Ustedes han tenido acceso a ese informe? Así es. Y la sala plena agarra y dice, no, pero a ver, Secretaría de Cámara informe, sin tener ninguna competencia. Y el informe de Secretaría de Cámara recomienda a la sala plena... No registrar las decisiones de la OCAEñe, ¿no?, metiendo en ese informe un montón de supuestas vulneraciones, faltas que se habían cometido en algo que el mismo CIFDE estuvo presente y dijo, está todo ok. A ver, Marcelo, no sé si te estás dando cuenta de lo que realmente implica esto. Es decir, hay una acusación implícita, que ojo, cualquier ratito se puede volver explícita, en el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral y esa sala plena están completamente parcializadas, es decir, reciben directrices políticas. Te voy a dar un ejemplo. El día 30, que sufrieron la represión inhumana por parte de funcionarios policiales a órdenes del comandante departamental de la policía, que supongo venía a la orden del Ministerio de Gobierno, porque los policías no se mueven así nomás de gratis, para levantar una vigilia pacífica que estaba al frente del Tribunal Supremo Electoral, en las 7 ocasiones de gasificación y represión, sale la resolución donde nos dicen improcedente la recusación a los 2 vocales que habían adelantado criterio. Si hay una conexión, porque casualidades no creo que haya en la vida, está ahí claro que hay alguien que está dictando desde el Prado también resoluciones al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, eso es durísimo. Bueno, lo hemos mantenido acá en el análisis, yo no tengo por qué esconderlo, he dicho, la pelea interna del MAS se va a llevar al órgano electoral, se va a llevar al Tribunal Supremo Electoral, es cuestión de tiempito. Pero bien, a ver, la Sala Constitucional establece 28 violaciones a los derechos fundamentales, en este caso de doña Leonilda Zurita, quien presenta esa y dice, bueno, entonces ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene que volver a considerar el tema de la anulación del Congreso de la OCAEñe. 2 alternativas. Bajo este criterio que tú esbozas, el Tribunal Supremo Electoral podría volverse a reunir en sala plena y decir, señores, bajo los lineamientos de esta sentencia, de esta resolución de la sala de Ibergarzama, ¿sí, no? Hay que modificar esto, por lo tanto dejamos sin efecto la nulidad del Congreso de la OCAEñe. Eso significa que el Congreso tendría validez y Evo Morales sería jefe del movimiento al socialismo sin mayor discusión. Escenario A, que seguramente te llenaría de alegría, y a todos los abogados de Evo Morales. Escenario B, ¿qué tal si el Tribunal Supremo Electoral dice, señores, sí, ok, vamos a volver a revisar esto, una vez que son notificados, y vuelven a decir no, otra vez se anula el Congreso de la OCAEñe? Es que, Marcelo, mira, tú sabes que el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, con el doctor Wilfredo Chávez, con el doctor Diego Jiménez, con el doctor Carlos Romero, estamos precisamente en esa vigilia. ¿Por qué? Porque una vez que hay la resolución constitucional en la cual le dice usted tiene que volver a revisar y anular su resolución primaria que vulnera estos derechos, le da un marco. Y le dice, sabe, la certificación yo participo es válido porque es una certificación telemática. Sabe, cumplieron los 10 años, por lo tanto, eso ustedes no pueden seguir valorando más, tienen que tomar de que es válida. Los depósitos de los aportes son válidos, así que la antigüedad son válidos. O sea, hay un marco constitucional que le dice, si usted no reconoce estos derechos que han sido probados con las pruebas que no ha querido valorar, usted va a incurrir en un incumplimiento de la sentencia constitucional, de la resolución constitucional que está ya grabada en el fallo de Ibergarzama. Marcelo, eso sería lo ideal para ustedes, pero vuelvo al tema, es decir, me parece que hay componentes políticos también de por medio y el Tribunal Supremo Electoral podría volver a decir, lero, el Congreso de la OCAEñe no vale, queda nulo. En ese caso, ¿qué?
Bueno, estarían incurriendo en un delito, que es el incumplimiento de sentencias constitucionales, de resoluciones constitucionales, para empezar. Pero segundo, si hay algún momento que ellos no reconozcan esto, están revictimizando al instrumento político y nuevamente el instrumento político no es necesario ya activar un nuevo amparo, simplemente es agarrar y decir, haga cumplir Tribunal Constitucional lo que está dictaminado. Por lo tanto, ellos nuevamente van a tener que reunirse hasta reconocer e inscribir la directiva. Esto es interesantísimo y lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo acá. Si no cumplen eso, serían sujetos a procesos penales, porque el incumplimiento de las resoluciones constitucionales tienen esa vía, ¿verdad? Y eso significa que si tienen un proceso penal, enseguida me vas a decir si lo abrirían o no, que estarían imposibilitados de tomar parte en el futuro de cualquier decisión que afecte al MAS. ¿Sí? Así es, absolutamente todos los vocales que incumplan esta norma precisamente estarían inhabilitados e imposibilitados de conocer temas del movimiento al socialismo. Si activamos o no el tema penal, primero queremos ver cómo van a fallar en el recurso de revisión que tienen que marcarse en estos márgenes que te he explicado. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros, este equipo jurídico va a estar atento a cualquier cosa que pueda pasar. Es muy importante, Marcelo, el equipo jurídico ha ganado con el poder de la verdad a la verdad del poder. Da para mucho, mucho más esta novela que vive el movimiento al socialismo. Definitivamente, Marcelo, muchísimas gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. A tus órdenes. Como verás, es un espacio plural.